estuvimos en un ministerio evangelístico hace más de 40 años, con Armando, con Rodrigo, con algunas personas que ya están en la presencia del Señor, como Mario, como la persona en la que Dios puso en su corazón crear este ministerio, que ya partió con el Señor también, y nosotros que fuimos el fruto de su predicación, de su enseñanza, pues estamos siguiendo este camino. Ha sido maravilloso realmente a través de tantos años, de tantas vicisitudes que todos tenemos, porque para ustedes y para mí seguir al Señor es maravilloso, pero no es fácil. Siempre estamos librando batallas, librando pruebas, librando dificultades. Todos tenemos dificultades, algunas veces nos desanimamos, algunas veces dudamos tanto que San Juan el Bautista mandó a los discípulos suyos a preguntarle al Señor: ¿eres tú o tenemos que esperar otro? Y Jesús respondió la sanidad, la resurrección que hizo a través de los milagros que el Señor hacía, porque Juan el Bautista tuvo un momento de crisis, no era fácil, ¿o no? Una crisis difícil, primero en la cárcel por predicar. Estando el Señor, si yo fuera Juan el Bautista me preguntaría: ¿y por qué no me libera a mí? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que estar en la cárcel? Lo que no sabría Juan el Bautista era cómo iba a morir, pero Dios sí sabía cómo iba a morir. De manera que cuando predicamos este evangelio, lo predicamos de una manera que tenemos que decirle que la realidad más maravillosa es tener a Cristo en el corazón. Esa es la más grande, el más grande misterio, la vida más extraordinaria que hay. Pero uno le dice a las personas: pero no es fácil, es falsamente dicho que si nos convertimos tendremos casa, beca, carro último modelo, que las enfermedades nos visitarán, porque eso no es cierto. Los creyentes también mueren por enfermedades, los creyentes también quiebran. Hay creyentes a que a la esposa le puede decir: ya no lo quiero a usted, me voy con otra persona, y es creyente. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos. Lo que no debe faltar en nosotros es que nuestra fe siempre esté fundamentada en el Señor Jesucristo. Quiera o no el Señor, desee o no, hable o no, estamos en Él. De manera que quiero que abran la palabra de Dios en esta mañana, si son tan amables. Vamos a tener un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Es un texto muy conocido por ustedes. Actualmente trabajo donde nací, en ese ministerio todavía sigo ahí, soy de los más antiguos ahí. Nosotros tenemos las iglesias aquí en Bogotá, en el Valle, en Barcelona, el fruto de las campañas, porque el ministerio en que yo me levanté era un ministerio evangelístico. O sea, hacíamos campañas o hacemos campañas todavía en los parques, en las calles. Tenemos toda la logística, la plataforma, un camión que Dios nos dio, y vamos por ejemplo, la última campaña que hicimos fue en Barcelona, Quindío, y ahí no es fácil pararse en el parque principal, armar la plataforma y decirle a las personas que Cristo los ama, porque se enfrenta uno a situaciones difíciles, pero eso es lo que Dios nos ordenó hacer. Cuando uno se pregunta: ¿yo por qué sigo aquí en la tierra? Yo también me pregunto: ¿por qué sigo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y el propósito de Dios cuando usted tiene a Cristo en su corazón es que usted irradie al Señor, comparta del Señor, sirva al Señor, porque esta es una vida realmente con un propósito: servir para la edificación y consolación de muchos. Leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, ya muy conocido por todos ustedes. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy, no olviden ese término, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te doy infinitas gracias por esta mañana en que me permites, en tu magnitud, en tu magnificencia, en tu poder y en tu sabiduría, Padre, estar en este lugar. Gracias, Señor, por este lugar y por cada uno de mis hermanos que también son parte de tu familia. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque eres tan real, tan maravilloso, tan perfecto, que estamos aquí expresando a ti adoración, reverencia, acción de gracias, y a nuestros hermanos comunión. Padre, permite que mi mente, mis labios te glorifiquen, te honren. Permite, Señor, que esta palabra produzca fruto, que mis hermanos sean edificados, consolados, exhortados, siempre, siempre para tu gloria, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Meditaba en estos días sobre este pasaje que ustedes obviamente ya conocen de memoria, y con respecto a la poder y la gracia del Señor cuando pasó por Jericó. Y uno de lo primero que uno puede pensar mirando este pasaje es que el Señor pasó por Jericó por una sola causa o por un solo propósito, y ese propósito se llamaba saqueo. De manera que uno puede entender que en la soberanía de Dios y en los propósitos de Dios, queridos, Él actúa como le place y hace como le place. Yo siempre digo, para Zaqueo existió un solo día, un solo momento, un solo encuentro. Porque en los planes de Zaqueo nunca estaba, ni nunca había pensado, ni nunca había calculado lo que iba a pasar en su vida ese día. Lo que a Zaqueo dominaba, aparte de su ansiedad y su vacío interior, era la curiosidad. Quiero verlo pasar, yo he oído de él, quiero ver cómo es, cómo mira, qué hace. Solamente la curiosidad, porque si ustedes miran meticulosamente el pasaje, nunca Zaqueo le pidió nada al Señor. Él no fue a los pies del Señor y se inclinó y le dijo: yo soy pecador, soy un estafador, soy un ladrón, he hecho esto, he hecho aquello. En ningún momento Zaqueo se le acercó al Señor para pedirle algo. Nada, solamente la curiosidad, saber quién era. Pero nunca demostró necesidad del Señor. Nunca confesó lo que estaba viviendo, solo quería verlo pasar. Pero en esos encuentros que son fortuitos y que solo los planea la soberanía de Dios y la majestad de Dios, cuando Dios quiere rescatar a esa persona, porque todos en algún momento, yo creo que ustedes y yo, no sé si ha sido así, pero yo generalmente, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Ninguno.
Ninguno fue a algún lugar, ayúdeme, yo pequé, he hecho esto mal, nunca. Yo conozco un hombre, como dice el apóstol Pablo, y me permite compartir este testimonio, que fue un joven que se levantó en el barrio de Las Cruces, en medio de pandillas, en medio de drogadicción, en medio de vacío, de droga, y toda la juventud la vivió así. Ya cuenta él que la mamá y el papá, desesperados de ver al hijo así, se lo trasladaron al barrio, pero cuando lo trasladaron al otro barrio junto con sus hijos, porque el argumento de la mamá era, como él está aquí, va a terminar como un ampón, como un ladrón. Hay quejas de la policía, hay quejas, cada rato el papá iba a la estación de la policía a sacarlo por alguna maldad que había hecho, por algo que se había robado, por un escándalo que había cometido. Lo trasladaron para otro barrio y en ese barrio la situación fue aún peor, porque cayó en grupos de amigos, de malos amigos, se involucró ya en la droga, se involucró en robos mayores, se involucró en un momento en que la mamá, con lágrimas en los ojos, le decía: yo ya no puedo más, me va a tocar entregarlo a la policía, al ejército, a algo, pero usted va a terminar mal. Realmente un problema. Y es un problema que se vive hoy día en muchas casas. En muchas casas. Cuando los hijos han tomado rumbos de perdición, no saben los papás dónde pasan la noche, dónde amanecen, con quién está. Y solamente escuchamos noticias aterradoras, tristes. Ustedes conocen el mayor de la policía cuya hija era su adoración, que tomó con unos amigos y en la calle 80 la botaron y ahí murió. ¿Ese es un final feliz para una familia? ¿Ese es un final feliz? Ustedes ven la noticia de antenoche de estas personas que van en motos en Soacha, en la vía Soacha o Cibaté, la muchacha se cae, ellos pasan por encima y pierde la vida. ¿Ese es un final feliz? ¿Qué tal si fuera mi hija? Eso es lo que yo quiero para mi hija. Se murió, no conoció a Dios, está mi dolor que nunca la voy a ver. Y este muchacho de quien yo les hablo, en una oportunidad cuenta el testimonio, un 31 de diciembre, en medio de una drogadicción terrible y de un vacío tremendo, con ganas de quitarse la vida, dice él que se subió a la azotea de la casa de la mamá a las 12 de la noche del 31 y se arrodilló y le dijo a Dios: Señor, yo no sé orar, escasamente sé el Padre Nuestro, pero yo te voy a pedir que tú realmente existes, si eres real, si verdad creaste todo lo que la gente dice que creaste. Yo quiero pedirte en esta noche, antes de empezar este año, que tú cambies mi vida. Hizo esa oración en la azotea de la casa y fue una oración que Dios solamente escuchó, porque ni la mamá ni el papá, nadie escuchó esa petición que él hizo. Esa persona empezó a ver un cambio en un hermano de él, empezó a ver un cambio. Una vez el hermano que le sigue, él vio que el hermano ya no tomaba, no fumaba, le vio una Biblia católica, nácar colunga, y dijo: ¿y a este qué le pasó? ¿Y a este qué le pasó? Entonces, el muchacho que en ese barrio donde se pasó era un tormento en el barrio, en el barrio. Las personas que después hablaban con él decían: miren, yo cuando veo a su hermano el mayor, yo me cambio de cera, porque aparte de eso era la fisonomía que tenía. Ese muchacho de quien les hablo tenía el pelo hasta acá, los zapatos amorrados con una cabulla. O sea, la presentación causaba terror a las amas de casa de ese barrio. Y ese muchacho siguió al hermano un sábado y vio que entró a una casa donde estaban cantando. Y apenas entró a la casa, no lo dejaron entrar. Le dijeron al hermano: usted puede entrar, pero su hermano, que es un drogadito y un ladrón, aquí no puede entrar. Cuenta ese testimonio tan maravilloso. Y esa persona que entró allá, al siguiente sábado el predicador lo dejó entrar. Y cuando él entró a esa casa, se desocupó la casa.
Todas las señoras se salieron, todo el mundo, porque la impresión que tenía él era aterradora. Esa persona finalmente conoció al Señor Jesús, abandonó la droga, abandonó los vicios y empezó una vida nueva. Esa persona de quien yo le hablo está aquí delante de ustedes predicándole la palabra de Dios. Esa persona fui yo, que en algún momento viví esa vida desordenada, recibí a Cristo a mi corazón y empecé este camino que solo ha sido un camino. No hablo que no hay pruebas ni vicisitudes, las hay, pero mi Señor es lo que más grande que en mi vida ha pasado. Él me cambió. Él cambia circunstancias, cambia hogares, cambia vidas. Cuando Zaqueo, que no le había pedido nada al Señor, uno ve la soberanía y la majestad de Dios. Cuando el Señor lo mira, arriba Zaqueo le dice: Zaqueo, desciende. ¿Quién le dijo al Señor que él se llamaba Zaqueo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a cada uno perfectamente, a usted y a mí. En este momento el Señor, y usted sabe el Señor qué está pensando usted de mí. Muy viejo, se ve bien el Señor, pero todo lo que sucede en nuestros corazones y nuestros pensamientos lo conoce Dios. De manera que el único que sabía cuál era el problema que tenía Zaqueo era el Señor. Lo llamó por su nombre: Zaqueo, desciende. Y le dio unas palabras que son y deben ser aplicables a nuestra vida hoy. Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Piensen en algo, hermanos. Una de las instituciones más golpeadas en el mundo de hoy es la casa, el hogar, la familia. La cantidad abrumadora de separaciones que hay hoy, pero no miremos para afuera, miremos dentro del pueblo cristiano. La cantidad de divorcios, de separaciones en el pueblo cristiano es aterrador. Yo tengo un amigo abogado que es abogado de familia y me dice: Hernando, lo más tremendo de todo esto es que en el día de hoy las separaciones a granel, y generalmente la que se va es ella. No quiero más, estoy cansada de esta vida, no quiero la iglesia, no lo quiero a usted así, estoy cansada. Ustedes en algún momento escucharon la historia de este jugador brasilero muy famoso, ustedes la leyeron, Kaká, un hombre con convicciones cristianas, con temor de Dios, con camino de Dios. Un hogar, como la esposa misma decía de él, ese es un hombre perfecto. No hay como él, buen papá, buen esposo, buen amigo, responsable, pero no lo quiero. Y se acabó el hogar del jugador. Pasa en toda parte, hermanos. Y es más, esas instituciones como la casa, como el hogar de hoy, ya no es lo mismo que antes, ¿o no, hermanos? La casa de nosotros ya no es lo mismo que antes. Ahora la tecnología, la tablet, el celular, hace que nuestros hijos se encierren en su casa cada uno, en su hogar, en su habitación. La comunicación con nuestros hijos es cada día más escasa. No sabemos de ellos, poco quieren hablar con nosotros, poco quieren saber de la iglesia. Sienten que nosotros en la iglesia somos aburridos, que no tenemos un tema para ellos, que no tenemos algo que los estremezca, cuando lo que más anhelamos como papás es que nuestros hijos tengan a Jesús como su Señor y su Salvador. Antes de que vengan los días, el ocaso de cada uno de nosotros, porque todo su trabajo que vive hoy, lo que ha conseguido hoy, su casa, las cosas que tiene, obviamente quedarán para nuestros hijos, pero sería maravilloso que en sus hijos quedara la semilla del Señor Jesús, para que cuando yo no esté o la mamá no esté,
y vengan los enfrentamientos que tenemos que tener diariamente con este mundo difícil, sepan qué camino tomar y dar gracias en su corazón por lo que usted sembró en su corazón al Señor Jesús. Pero no es así la realidad de hoy. La institución de la familia está siendo golpeada por todo lado, por la ideología de género, porque el hecho de que mi hija ya no se quede en casa, se queda con el novio. Y si usted le llega a decir que por qué lo va a decir, papá, yo soy una persona independiente, hago con mi vida lo que quiero y con mi cuerpo lo que quiero. Entonces, las cosas van tomando un color bastante preocupante. Nuestros hijos, lo que más se ha ido perdiendo en nuestra familia, si ustedes y yo lo miramos con sinceridad, es el respeto. Nuestros hijos ya no respetan la autoridad, no respetan la policía, no respetan a nadie, y en algún momento le dicen, yo también trabajo, yo puedo hacer lo que quiera. Pero lo que pasa es que en ese momento, cuando pasan esas cosas, vienen esas crisis en nuestra casa cuando usted como hombre de Dios, como hombre cabeza y sacerdote, como cabeza de esa familia, tiene que decirle, mientras tú vivas bajo este techo y comas de mi plato y de mi suministro, me respetas. Me respetas. Esos son temas porque yo los viví y son temas difíciles. Yo esto no lo permito, más lo que está contrario a la palabra de Dios. Hoy en día los hijos le dan gracias a uno por eso. Pero qué batalla que se tienen en los hogares hoy, qué batalla tan difícil, tan complicada. Todo el mundo habla del problema de las redes sociales, todo el mundo, hasta nosotros caemos ahí. Porque ¿cómo es posible que uno puede estar mirando el Face una hora o mirando las redes sociales una hora? ¿En qué edifica? ¿Qué me fortifica? ¿Qué me enseña? Y nosotros tenemos, hermanos, que recordar las palabras de Josué. ¿Se acuerdan? En el libro de Josué 24:15, cuando él le dijo al pueblo, escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Podemos decirlo con esa autoridad? ¿Podemos decirlo así, con esa firmeza, yo y mi casa? Porque generalmente quien manda, quien ordena, quien enseña, quien guía es el papá, pero el papá tiene que ser el ejemplo de la familia. Miren las palabras que el Señor le dijo a Zaqueo, queridos. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y yo hago una pregunta que me la hago a mí mismo. ¿Yo puedo invitar al Señor Jesús a mi casa? Y si lo invito, ¿qué vería el Señor Jesús en mi casa? ¿Qué ve el Señor Jesús en mi casa? Ve comprensión, ve amor, ve respeto, ve consideración, ve palabras amables. Nosotros vivimos y nuestro propósito es predicar campañas, hacerlos en los parques públicos, pero yo veo que cuando se manejan estrategias para predicar, para llegar a otros, para hablarle a su compañero de trabajo, a su compañera, a su mamá, a su papá. Yo siempre he creído, hermanos, que la predicación más eficaz que hay, la más eficaz, es usted. Usted es el mejor predicador que hay. Usted es la persona que puede llevar el evangelio del Señor Jesús. La predicación más eficaz, en mi concepto que comparto con ustedes, es que su casa sea un lugar donde reine el temor del Señor. Pero lamentablemente en los hogares aún de los creyentes hay problemas, ¿o no? Hay peleas, hay desigualdades, hay injusticias, hay gritos, hay palabras soeces, hay irrespeto, hay maltrato a la esposa, y todos venimos de la iglesia. Entonces los que nos oyen, los vecinos que nos oyen, los compañeros, los vecinos del apartamento,
dice, otra vez están peleando. Y el esposo dice, pero acaban de venir de la iglesia. Otra vez están peleando. Por eso cuando el Señor Jesús dice, es necesario que yo pose en tu casa, está hablando de lo que Dios quiere realmente para nuestros hogares, donde reine. La más maravilloso en un hogar es cuando juntos están mirando para el frente. ¿No dicen eso? Cuando el papá, la mamá tienen el mismo propósito. Pero aún más grande es cuando el papá y la mamá están siguiendo al mismo Señor en temor y en reverencia. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando llegó al templo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. ¿Es mi casa una casa de oración? ¿Se ora con frecuencia en mi casa? ¿Se respeta con frecuencia en mi casa? ¿No hay términos soeces en la casa? Lo digo porque cuando pasa eso, nosotros, nuestra manera de evangelizar ahí no funciona. No funciona. La gente no querrá ir a la iglesia cuando sabe que mi hogar es un hogar desorganizado, cuando la esposa no me respeta o yo no la respeto a ella, cuando no hay ese temor de Dios, porque en un hogar los de afuera y los de adentro, todos en algún momento seremos visitados por pruebas, todos, hermanos. Si en algún momento llega una noticia terrible, dura, mi hijo tiene cáncer, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Cuando hay ese temor de Dios y ese poder de la oración en la casa, vamos a orar. ¿Cuál era el ejemplo más grande de un hogar ideal? ¿Cuál es para ustedes un hogar ideal? Un hogar que uno quisiera imitar. Ahí está en la escritura, el hogar donde se levantó el Señor Jesús. No iban cada año rigurosamente y piadosamente a adorar. No dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién era María? Una mujer escogida, virtuosa, que Dios usó su cuerpo y su vientre para que viniera a nacer el Salvador. Cuando Dios llama y le promete a Zacarías y a Elisabet un hijo, ¿quiénes eran ellos? Elisabet, Zacarías. Desde los padres de Juan el Bautista, la palabra dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Queridos, con todo el amor y respeto que tengo, los acabo de conocer, pero lo que sí les deseo en el fondo del corazón es que sus hogares, sus casas, se conviertan en los templos donde viva Dios, donde las personas que lleguen a su casa a visitarlos sientan la atmósfera de que ahí hay algo diferente, que miren el esposo y ven en el esposo la paz de Dios, que miren a la esposa y ven en la esposa la paz de Dios, que juntos oran, que juntos leen la palabra, que juntos meditan en la palabra, que juntos tienen propósitos en su corazón para agradar y servir a Dios, que cuando llega una compañera a su casa destrozada porque su esposo se acaba de ir, encuentran usted un bálsamo curativo. El Señor te va a ayudar. Vamos a orar. El Señor te puede sacar adelante. Jesús vive, Jesús salva. ¿Esa no es la predicación más eficiente? Lógico, las campañas son maravillosas, muchos se convierten allí, pero como nosotros todos los días tenemos que estar predicando, y todos los días usted predica, todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. En su lugar de trabajo, ¿quién es el predicador? Usted. Y entonces, ¿qué pasa cuando la niña de la caja o la del banco me devuelve más dinero del que era? ¿Lo devuelve o lo ofrenda a la iglesia porque fue una bendición de Dios que me dio? ¿Qué hace? Cuando hay problemas de chismes en el trabajo, cuando hay competencias en el trabajo,
Ahí tiene que sobresalir el carácter de una mujer o un hombre de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo cuando trabajaba, me trabajé y en el mismo trabajo me convertí. Es decir, sentí a Dios en mi corazón y ya la próxima vez que llegué al trabajo yo ya llegué con la Biblia. El jefe mío se llamaba Guillermo Martínez y era más mentiroso. Era terriblemente mentiroso y yo era el canal para las mentiras. Entonces llamaba a una persona porque era un almacén de muebles, un taller de muebles. Ahí llamó, me acuerdo tanto, don Moisés, que cómo va el comedor. Vaya, dígale que estamos trabajando en él. Don Moisés, sí, estamos trabajando en él. Y yo sabía que estaba diciendo unas mentiras, pero ese lunes llegué, llamó don Moisés y me dijo, vaya, dígale que ahí estamos en eso. Le dije, no, Guillermo, yo no voy a decir mentiras. ¿Cómo así? No, yo no digo mentiras, yo conocí a Cristo y yo no digo mentiras. Claro, era una predicación un poco ortodoxa, un poco ordinaria la mía, ¿no? Yo me convertí a Cristo y yo no digo mentiras. Vaya, dígale usted que además usted no ha hecho nada de eso. Entonces empezó el camino a seguir al Señor, pero también la lucha, las batallas. Estudiaba en un colegio nocturno y había una niña que me encantaba, hermanos. Era que me encantaba, pero ni me miraba. Me convertí al Señor, la niña empezó a buscarme. Preciso cuando conozco a Dios, viene a molestarme. Me escondía en los baños para que no me fuera a pillar por ahí. Y una noche en Melgar, que yo sabía que ya tenía a Dios en mi corazón, yo dije, Señor, yo quiero ofrendarte algo. Yo todavía tengo el pelo largo, ya ven que quedé frío de pelo, ya no lo tengo. Le digo, yo voy a ofrendar este cabello al Señor, voy a ofrendarlo. Y llamé al pastor, le dije, hermano, yo mañana me voy a peluquear. Y él, como buen militar, me abrazó. Dijo, claro, eso tiene que ser así. Pero todo ese proceso que viví por el Señor hace que ustedes y yo nos llenemos de esperanza de que Dios, si sus hijos no están aquí, porque los míos tampoco, pero sí los tengo en el fondo de mi corazón todos los días y tengo la certeza de que algún día llegarán al Señor. Yo no les puedo dejar nada, o no tengo nada que dejarles, pero si les dejo la semilla del Evangelio, les dejo lo más valioso que hay. La fe preciosa, como dice la palabra, la fe preciosa. Ahora, cuando Zaqueo desciende, lo entra a su casa, uno tiene la tendencia a imaginarse qué pasó en la casa. ¿No es cierto? Porque Zaqueo, el Señor entra a la casa de Zaqueo y Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, luego se lo devuelvo cuadruplicado. Fue así, porque lo dice la Escritura. Yo me hago una pregunta, queridos hermanos, ya los quiero mucho hoy. Me hago una pregunta, ¿cuál fue la predicación del Señor? ¿Está la predicación del Señor en la casa de Zaqueo? ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Para que Zaqueo tuviera esa reacción. Pues hermanos, no hay mensaje, no hay predicación. La sola presencia del Señor cambió a Zaqueo. Y cuando Cristo está en mi casa y vive en mi casa, su sola presencia hace milagros. Su sola presencia llena de temor. ¿Saben una cosa? De pronto usted no ha invitado a Cristo a su casa, pero yo quiero defraudarlos en esta mañana. Él ya está en su casa. Ya sabe usted cómo vive, qué piensa. Él sabe qué ve en televisión. Él sabe qué canales ve. Él sabe a cuánto tiempo le dedica a cada cosa. Ya lo sabe. A Zaqueo no lo cambió la predicación del Señor. La sola presencia del Señor cambió su corazón. ¿Ustedes se imaginan a Zaqueo? La mitad de mi bienes. ¿Quién se sorprendería primero? La mujer, los sirvientes, los fariseos que habían ahí. ¿Qué le pasó? ¿A este qué le pasó?
Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y no fue un momento de emoción, fue la convicción de Dios en su corazón. Piensen por un momento en lo que les voy a decir. Miren para acá un momento, piensen. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y dice que en la primitiva iglesia no había necesidad de nada, que repartían los bienes para darlos a los pobres, que ninguno tenía necesidad de nada, fue el furor, fue el momento, fue el inicio de la iglesia o fue el Espíritu Santo. Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo y tiene uno que dar, da ¿cómo? Con alegría, con gozo. Es un desprendimiento que se tiene por la presencia de Dios. Y yo le hago otra pregunta en esta mañana, hermanos queridos. ¿El señor Zaqueo quebró? ¿Se quedó sin nada? Lo que Zaqueo adquirió fue lo más valioso. ¿Y sabe qué es lo más valioso que usted tiene? No es su carro, no es su trabajo, no son ni siquiera sus hijos, es Cristo. Eso es lo más valioso que hay. Y por lo cual nosotros debemos vivir y luchar constantemente, todos los días. Por eso, en mi consejo, en esta mañana, la predicación más eficaz para que los otros conozcan a Cristo y no nos convirtamos en agentes secretos de Dios. ¿Acaso en la empresa saben que usted es cristiano? ¿Que usted va a la iglesia? Cuando a usted le dice, ¿usted no toma? No, por salud no tomo. Yo no tomo por salud, es que me hace daño. ¿Usted no baila? No, es que yo no me gusta bailar, además no sé bailar. Pero cuando uno tiene la convicción, es que no tengo esa necesidad porque Cristo está aquí, lo vivo todos los días. Nosotros que estamos aquí, en esta tierra, en Bogotá, en junio del 2024, tenemos el llamado de Dios, ¿a qué, hermanos queridos? A llevar el evangelio del Señor. ¿Cómo? Con mi vida, con mi vida. Cuando usted en la empresa, su jefe conozca que usted es una persona íntegra, recta, honesta, glorifica al Señor. Cuando mi hermano Ricardo, que él fue el primero que se convirtió en la casa, fue donde una persona que hacía partes para llantas, para carritos, para cosas de esas, se llamaba don Gilberto. Y un día de tantos fue donde don Gilberto y le dijo, don Gilberto, yo quiero hablar con usted. Le traigo estos 170,000 pesos. ¿Y eso qué te pasó, Ricardo? ¿Esa plata de qué es? No, fue que yo, cuando usted me mandaba a hacer compras, yo adulteraba los recibos. Y yo sumando todos los recibos que le he robado, imagínense eso hace 25 años. Esa plata le corresponde a usted, esto es de la empresa. El tipo hizo sonar la alarma de la empresa, como cuando van a salir a almorzar. Entonces todos, ¿qué pasó? Yo quiero que le escuchen a Ricardo. No, yo me robaba aquí las cosas, me robaba los sobrantes, me llevaba la herramienta que podía sacar en la maleta, pero aquí traigo en esta maleta la herramienta y traigo 170,000 pesos que le corresponden al Señor. ¿Qué, por qué lo hago? ¿Qué me pasó? Es que tengo a Cristo en el corazón y Cristo transformó mi vida. Un mensaje que llena. ¿Quién cree en la honradez hoy? En medio de un país tan corrupto como nosotros. ¿Quién? Si todos los que anhelan llegar algún día a un puesto público, ¿para qué quieren llegar? Para un término bajo que se usa, ¿no? Para cuadrarme, para trampear, para hacer cosas ilícitas, para hacer cosas que no sean correctas. Cuando hay crisis en un matrimonio, ¿hay crisis en los matrimonios? Hermanos, ¿hay crisis? Claro que hay crisis. Cuando ya la rutina viene en la pareja, cuando ya vienen otras cosas, cuando ya la persona, mi esposa ya, yo siento que se arregla más cuando va para el trabajo, por ahí alguien le llama la atención. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar y a quien destruir. Y cuando vienen esas cosas que a todos nos llegan, que a todos nos afectan, recurrimos al Señor Jesús, que es quien llena mi vida y transforma mi vida.
¿Qué dijo el Señor de Zaqueo? Queridos hermanos, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esta reflexión para ustedes, porque quiero que vayamos a otro hogar, los voy a invitar a otra casa, nos hace pensar la importancia que tiene de que Cristo sea el rey de mi casa. Antes, recién convertidos, yo creo que era así, ¿no es cierto? Nos orábamos por los alimentos en la casa. Ahora no oramos porque todos no estamos o porque a todos no nos llama la atención, pero siempre había un culto familiar donde se leía la palabra y se estudiaba la palabra. Y mis hijos salían con esa convicción de que hay un camino mejor. Vayamos a San Mateo, por favor, capítulo 8. ¿Están contentos, hermanos? San Mateo, capítulo 8, versículo 14, lo leo. Vino Jesús a casa de Pedro, de nuevo casa, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y la tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el mismo profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Otra visita. El Señor en la casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era el discípulo, era el apóstol, fue quien lo negó, pero llegó a la casa de Pedro. Lo primero que el Señor encontró fue la suegra del Pedro, enferma, con fiebre, y dice que la tocó y la sanó y la fiebre la dejó enseguida. Pero lo que quiero que noten es la fiesta en la casa de Pedro. ¿Saben que en la sala de la casa de Pedro se volvió una fiesta al anochecer? Porque dice que llegaron muchas personas, endemoniados y enfermos, y el Señor los sanó a todos. ¿Desde dónde? Desde la sala de la casa de Pedro. ¿Qué quiso el Señor enseñarnos a nosotros? Usted tiene su casa. ¿Es allí en su casa el Señor lo primero? ¿Es el Señor de la casa? Sé que está ahí, sé que lo necesito. Y usted que recibe tantas visitas, tantos amigos, ¿encuentran a ellos a Dios en usted? Porque qué importante es cuando alguien va a la casa y le pide una palabra de consejo. Estoy en este problema, estoy en esta dificultad. Estoy saliendo con otra persona, ¿qué hago? Cuando tiene usted la palabra de sabiduría, de saber que está cayendo en un pecado terrible, que está cayendo en las garras del mal y que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero finalmente le cobrará todo. Porque los placeres que nos ofrece el mundo y nos ofrece el maligno, finalmente nos pasa la factura a nosotros. ¿No le ha pasado? Cuando usted está en una fiesta y las personas lo ven a usted tomando y le dicen: oiga, ¿usted no iba a la iglesia? ¿Y qué hace ahí tomando? Los del mundo se vuelven los predicadores míos. Los del mundo nos acusan. ¿Y qué situación tan horrible es esta y triste? Y usted está con esta persona, pero ella no es su esposa. Luego usted no iba a la iglesia. Era mejor usted antes que ahora. Esos testimonios son los que no edifican, pero nos pasa. Y el Señor siempre está extendiendo su mano a todos los trabajados y cargados: venid a mí, que yo os haré descansar. Miren, amados, la casa del apóstol Pedro se volvió una fiesta esa tarde, porque había liberación, porque había sanidad, porque la palabra dice que echó fuera los demonios con la palabra. Y qué interesante, hermanos, qué importante cuando la palabra de Dios reina en mi casa. A todos, y no quiero entrar en esos terrenos, a todos nos gusta algo, a algunos les gusta el fútbol, a la señora las novelas, lo que sea,
pero la prioridad la tiene Dios. Lo más importante es Él. Acuérdese, se lo quiero dejar en el corazón, para que sigan orando por mí, para que se acuerden de mí, para que encomienden mi vida a sus oraciones. Yo quiero, en lo poco que me falta en esta vida, hermanos, poder servirle al Señor con todo mi corazón, poder ser su canal, poder ser su siervo, poder ganar a muchos para Cristo, poder compartir la palabra. No tengo otra anhelo ni necesidad, porque quiero terminar la carrera el día que el Señor me llame, pero en victoria. Saber que el día que Dios me llamó, que me llamó mañana, estar en Él. Y finalmente, una familia muy especial, donde el Señor acostumbraba a pasar las noches a descansar. ¿Se acuerdan qué familia? La familia de Betania, Marta, María y Lázaro. Ahí el Señor acostumbraba a ir a descansar. Y esa familia que recibió al Señor, que lo tenía en primacía, porque María fue la que con sus cabellos enjuagó los pies del Señor en adoración. Yo por eso digo que hasta en esos momentos donde las casas y ahí hay cristianos, también hay dificultades entre los cristianos. ¿No se acuerdan? ¿Qué le dijo Marta al Señor? Señor, mira, María ahí y yo haciendo todo. Era un problema de hermanos. Ella ahí mirándolo y yo con todo el trabajo. Eso no es justo, Señor. Y el Señor le dio la palabra a María. María escogió la mejor parte, que era mirarlo, adorarlo, reverenciarlo. En esta mañana que me han invitado a compartir este pensamiento de la palabra, quiero que nos pongamos en pie y por un momento cierre sus ojos. Por un momento cierre sus ojos. Sepa que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, Él está ahí en el medio. Por favor, mire por un momento su casa. ¿Qué es su casa hoy? ¿Está el Señor en mi casa? ¿Es mi casa el lugar que el Señor quiere? Yo sé que tengo tanta necesidad de Dios como usted. Yo sé que mi casa necesita mucho de Dios. Por eso vamos a orar unos para otros, para ser edificados. Y para todas las oportunidades que tú tienes de compartir el Evangelio, el mejor predicador, acuérdese de lo que les digo esta mañana, el mejor predicador es usted, 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 su trabajo, su vida, su vocabulario, sus pensamientos. Usted es el mejor predicador, el que puede llevar a muchos para que su vida se vuelva como un imán, su vida atraiga a las personas a Dios. Padre, en esta mañana te doy infinitas gracias por este lugar, Padre, por Rodrigo, por el trato de restauración y bendición física que estás haciendo en él. Y para él, Señor, yo te pido lo mejor. Llénalo del Espíritu Santo, Señor. Llénalo de paz, de unción de lo alto, Señor. Permite que el ministerio de Rodrigo siga creciendo, siga dando fruto, Señor. Avance victorioso y glorioso para tu gloria, su esposa, sus hijos y esta grey que tú has puesto bajo su cuidado. Permite que en este lugar, Señor Jesús, te lo pido de corazón, levantes instrumentos para tu gloria, predicadores, hombres y mujeres de oración, Señor. Y sobre todo, amado Señor, permite que mi casa sea una casa de oración, donde se glorifique, donde se honre, donde, Señor, reines tú para siempre. Permite que en mi casa tu temor reine en nuestros corazones, que temamos en fallarte, que te amemos más que a todos, Señor. Permite que mi esposa sea una mujer de oración. Permite que el esposo sea un hombre de oración, de temor. Permite que mi casa te glorifique, Señor. Permite, Señor, que mi casa sea un lugar donde tú descanses, donde pases la noche, Señor, porque tú eres lo principal.
Bendice, Padre, este lugar. Bendice cada vida. Bendice cada corazón y cada hogar, Padre. Y gracias por permitirme estar acá. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos.